la página web de América Radio. Que ayer nos dio la espalda. Ayer nos dio la espalda. Eric González nos ha mandado el seguimiento de Flight Radar 24, que sigue cómo está el movimiento aéreo. Señores, el espacio aéreo de Cuba, por lo menos desde Pinar del Río hasta la zona norte de Las Villas, está totalmente vacío. Tú ves una actividad en la zona de Los Cayos, en Cayo Cuyo, que donde, por ejemplo, hay un globo aerostático ahora mirando para allá abajo a ver qué es lo que hay. Ahí sí hay movimiento. En el caso de Cuba vemos, por ejemplo, cerca del aeropuerto entre Matanzas y Las Villas, pues yo le sigo llamando Las Villas, hay un avión en tierra, pero el espacio aéreo cubano está vacío. Rolando Nápoles, ¿dónde te metiste ayer? Bueno, yo tengo mucho, en fin, en situaciones personales. Tú tienes tu intimidad también. Así. No, es que, sí, ¿qué te voy a decir? Estoy más enredado a veces que un tamal en hoja. Oye, imagínate tú, si las aerolíneas canadienses dijeron que ya no vuelan a Cuba, ¿qué les queda? ¿Qué avioncito les queda? Los de aquí, los de Miami. Uh-huh. O sea, la situación con el tema del combustible es complicado, muy complicado. Lo interesante de eso es que salió por ahí el nieto de Fidel Castro. Lo vimos. El Fidel Castro Smirnov. Smirnov. Que me llama la atención porque cada vez que lo veo hablando, él nunca menciona o seguía por el ejemplo de Raúl Castro. Siempre habla de Fidel. Uh-huh. O sea, para él no existe nadie más. No es Sandro Castro, es el hijo de Fidel Castro Díaz Balart. Sí. Uh-huh. Estaba en Reino Unido y dice que, bueno, por supuesto en contra de esto que está haciendo la administración Trump, pero el ejemplo que toma siempre es el de Fidel, el de su abuelo. De acuerdo. O sea, y detrás de eso, evidentemente, ahí está el cisma entre las dos familias. Sabemos por muchos años que prácticamente los primos ni se podían hablar, ni compartir, ni estar juntos, ni nada. Y cómo hay algo que pasó ahí después que Fidel Castro cayó enfermo y dejó el poder y que Raúl Castro se tomó el mando del país completo. Como evidentemente ahí parece que se ahondó más esa separación que este hombre no menciona. El líder al frente de la revolución, que es Raúl Castro, como dice la prensa en Cuba, no existe para el sobrino de Raúl Castro. Fíjate que los hijos de Fidel tienen su parcelita de negocito por aquí, de negocito por allá, pero no tienen ningún cargo público importante, relevante, ni tienen ningún cargo militar, a diferencia de los hijos de Raúl. O sea, Raúl segregó por completo a esa familia, lo cual es una de las pocas cosas que me habla bien de Raúl, ¿no? Pero sí. No, pero a mí me habla lo que era la mentalidad maquiavélica de ese hombre, de Fidel Castro, de si es así, si era cierto que como que los primos no se podían ver, una historia esa. Dice que hasta los 18 años no se conocieron. Uh-huh. Exactamente, algo así. Entonces, y además te da la medida de qué pasó después que este hombre llegó y tomó el mando, las riendas del asunto, como dices tú, como debe haber segregado a esa familia, lo que quedaba de Fidel Castro, que hoy el nieto de Fidel Castro, su tío abuelo Raúl Castro, no existe para él. No existe, no hay manera de que ese muchacho diga algo de Raúl, ni siquiera porque la prensa dice que es el líder al frente de la revolución. Entonces, por otro lado está Sandro, el nieto mediático el payaso de la Cristage, que puso un video, no sé si lo vieron, diciendo que él no quería más Cristage, que es una cerveza que él hace como una cerveza como la Cristal, pero entonces el video dice que él lo que quiere es un Cuba libre. Y el muchacho, el bartender, le dice, no, pero no tenemos Coca-Cola. Dice, bueno, cuando venga la Coca-Cola tú me avisas. Dice, bueno, pronto podrá venir, pues ojalá que podamos pronto que pueda venir la Coca-Cola. Entonces, claro, a él sí le permiten eso. Sin embargo, a los muchachos, no sé si lo han visto, los muchachos del grupo El Ático, que es un muchacho holguín, el Cuartico, del proyecto El Ático, con el Ático de la A con el 4, sí, que hicieron videos muy inteligentes de un lugarcito en Holguín, tranquilitos, no se metían con nadie. En los últimos días sí subieron la parada, que hablaban de dictadura, hablaban de una serie de cosas mucho más duras. Le tocan a la puerta el fin de semana
y se lo llevan a uno de ellos. Ya tienen hasta un juicio. Entonces esa gente que más o menos están diciendo lo mismo que Sandro Castro, una Cuba libre, a su manera Sandro Castro, por supuesto no, sí los meten presos. Y ahí está la diferencia. Abismal. Yo no he visto a Sandro Castro que lo hayan reprimido, ni que haya grabado un video donde la seguridad del Estado le toca la puerta y le dice, ¿por qué tú quieres un Cuba libre? ¿De qué tú estás hablando a esta hora del partido con Cuba libre? ¿Qué tú estás queriendo decir? Entonces, recordemos que a Sandro Castro, no se nos olvida nunca, hace algunos añitos atrás, que lo pusimos en la televisión, le alaron las orejas cuando él salió, como dicen los cubanos, especulando en aquel Mercedes-Benz por La Habana, y él salió, los revolucionarios, ese muchacho igual que todo el mundo, lo recuerda. Bueno, yo no he visto en estos momentos que nadie le haya alado las orejas a Sandro Castro, al nieto de Fidel Castro. Entonces, a los otros muchachos, si lo tienen preso, los tienen presionados. Incluso yo tenía hoy una entrevista con una persona, un familiar de ellos aquí, y tú sientes ya que hay un temor entre las personas, incluso que están fuera de Cuba, que están vinculados con esa familia. Y sabemos que hay presión con la familia de ellos allá directa en Holguín. O sea, esta gente no tiene perdón de Dios, desgraciadamente. No tienen. Así que todo lo que pueda pasar será bienvenido. Y mientras tanto, ahí tienen clases semipresenciales en la universidad, cancelaciones del transporte en las provincias y en La Habana también. Un ahí tren cada 8 días a las provincias. Exactamente. Bueno, y en provincias, por ejemplo, como Granma, los trenes locales no existen. No Eso existen. es de aquí a La Habana. Y en Santiago de Cuba, las autoridades están diciendo que la recogida de la basura va a ser con carretillas, tracción animal. O sea, que si antes eran con los pocos camiones, no se recogía, imagínate ahora con la tracción animal y las carretillas. No. Y la gente, por supuesto, los barrenderos. No, y el dato oficial, dato oficial del gobierno de Cuba, no de Nápoles ni de nadie. La economía cubana acumula una caída de más de 15% en los últimos 5 años. Eso es los datos de ellos. Eso es los datos Ahora de ellos, imagínate sí, cualquiera de los economistas, Emilio Morales, cualquiera de los economistas aquí, Rafael Andreu, cualquiera de los economistas que que han seguido la situación directa de Cuba. Así que amárrate el peluquín. Y Napo, una pregunta, ¿viste esto? Espérate, y para colmo, yo sé, para hablar ya del tema del desastre, el mismo ministro de Salud Pública acaba de decir en la televisión cubana que se reducen las operaciones, las cirugías. Por el tema de que si la cirugía cuesta mucho el combustible, gasta mucho combustible, etcétera, que se reducen los servicios médicos. ¿Tú te imaginas un cubano que para operarse en los últimos años tenía que pedirle a la familia de Miami que le mandara todo, el jabón, todo? Lo único que le faltaba era que le mandara el médico para que operara. Imagínate ahora ese cubano que se tiene que operar para llegar a esa cirugía, ¿qué va a hacer? Tendrá que pagar una millonada para que de pronto lo prioricen o le ponga un turno ahí. No, y el caso es que viste ahí en ese mismo párrafo, y qué bueno que lo menciona, que en el caso de los pacientes de diálisis, es decir, la gente que va a atenderse periódicamente a un centro hospitalario o a cualquier centro de salud, dice que en los casos que se requiera, en lugar de trasladarse, ¿oíste eso? Se tienen que quedar ingresados si hay disponibilidad de camas. Sí. Y mira, yo realmente lo que más me duele de todo esto es que el que está sufriendo es el cubano. Y la tosudez de esa dictadura no es capaz de decir, señores, porque además no es ahora que reforzaron el tema del petróleo. Vamos a recordar, el año pasado Venezuela le vendió petróleo a Cuba y ellos lo estaban revendiendo en los mercados asiáticos. Claro. Ahí está la información, no lo inventamos nosotros. Entonces, con el petróleo entrando, no ahora, esa gente estaba revendiendo lo que supuestamente debería ayudar a aliviar los apagones, a aliviar toda la situación. Y esa gente no son capaces de decir, miren, señores, no podemos, de verdad no podemos manejar esto. Ya es imposible que manejamos esto. Porque entonces, tener yo diría la dignidad, el reconocimiento, es decir, yo creo que lo mejor es que entreguemos esto tranquilamente, nos dejen en paz, nos ponemos a leer libros, a tomar whisky
tranquilo y nos llevamos todo el dinero del mundo para allá. Mira, es interesante porque yo hoy estoy en contacto con una persona que tiene un testimonio espectacular que quisiera compartirlo con ustedes un minutico, hablando de lo que ha sido esa dictadura. Es una señora que me contactó por las redes sociales. La señora trabajaba en el Banco Central de Cuba, era una persona que trabajaba en la banca cubana, cuando el tiempo del oro y la plata, en los años 80, incluso trabajaba... cuando Martí fue a vender la edad de oro a uno de los... Exactamente. Bueno, sí. y trabajaba en la bóveda, estuvo como 2 o 3 años trabajando en la bóveda del Banco Central de Cuba. Ella perteneció a un grupo que designó Fidel Castro, que era una suerte de auditores para saber todo lo de valor que le habían confiscado a la gente en Cuba, todo lo de valor que le confiscaban a quienes le encontraban dólares, $5, $1 en el bolsillo, y le confiscaban todos los demás en su casa, y todo lo que en un momento determinado le robaron a los cubanos como si fuéramos indígenas, cuando la gente llevó a las casas de campo, a las casas de cambio del oro y la plata en la isla. Y el testimonio de esa mujer te demuestra, yo estuve conversando con ella y quiero entrevistarla en un momento determinado, cómo esa gente no tiene piedad, cómo fueron los piratas que acabaron con el... Y tú la conoces ahora y ves ese testimonio y tú te lo imaginas porque ya sabes lo que pudo haber pasado, pero que esa mujer te cuente cómo ella veía lo que entraba, lo que salía de las bóvedas, cómo ellos empezaron después con ese oro y lo mandaban en aviones, creo que semanalmente. O sea, es una historia que demuestra que esta gente fueron los mayores piratas, sin duda, del Caribe en los últimos años. Entonces, vamos a la pausa. Tenemos que ir un momento a una pausa, perdona que te corte. Sí, le llamaban el oro de Moctezuma. Bueno, ahí está. Vamos.